está escrito y si le interesa, me encantó. Francisco Senegaglia, Los Artigas. Qué gusto saludar a Javier González Fraga, candidato a vicepresidente de la República. ¿Cómo le va, Javier? Buen día, Víctor Hugo, muchas gracias por llamar. Sabe que no sé por dónde empezar la nota. Mire que hay temas económicos hoy día, ¿eh? Sí. Es algo ciertamente impresionante con lo que pasa en el mundo. Ahí está. En el mundo pasa de todo. En la Argentina hay quienes dicen que todo tranquilo, que va a estar todo bien. Hay quienes dicen que no tanto. ¿Usted qué piensa? Que no tanto. Yo creo que el mundo está en una crisis hace 3 años. Pero en los últimos 2 años hubo como un subproducto de esa crisis que nos beneficiaba, porque parte de la especulación se refugiaba en los commodities y hacía subir el precio de la soja, y otra parte de la especulación financiera iba a Brasil y hacía apreciar el real de Brasil. Y esas dos cosas nos estaban confundiendo, pues nos hacían creer de que estábamos blindados, y eso tarde o temprano se iba a rectificar. Lo hablamos cuando usted me invitó a su programa hace un par de meses, y bueno, hoy se está rectificando. Brasil está devaluando, la soja perdió los 80 o 100 dólares que tenía de espuma financiera, como así lo llaman, y entonces tenemos una realidad que no es tan buena, y no es dramática. A mí no me gusta dramatizar, y mucho menos de que estoy en la política. No voy a usar jamás mi prestigio de economista para hacer pronósticos agoreros o apocalípticos, que además creo que con pocos arreglos zafamos de esta, pero hay que hacerlos. Me preocupa que el gobierno esté mirando para otro lado diciendo que estamos blindados, porque no estamos blindados. La devaluación del Brasil está generando una caída de nuestras exportaciones, una caída del turismo brasilero, que era gran parte del consumo, sobre todo en las grandes ciudades, y la caída de 100 dólares en la soja, más la apreciación cambiaria o el menor ritmo de devaluación del peso, pongámoslo en esa manera, genera que estos 420 o 430 dólares por tonelada de soja compran mucho menos que a lo mejor hasta los 350 de 2 años atrás, porque aquellos eran por 3,8 de tipo de cambio, que en términos reales vale mucho más que el 4,25 de hoy. Entonces estamos con problemas fiscales, con menor abundancia de dólares. Pero ya no se vendió la cosecha. Sí, la última, pero la que tenemos que vender el año que viene para financiar el gasto público está creciendo por el déficit fiscal. ¿Y cuándo empieza esa venta? Esa venta se hace durante todo el año, pero es fundamentalmente en el segundo trimestre. O sea, los productores van prevendiendo la cosecha a futuro. Los dólares entran fundamentalmente en el segundo trimestre del año, pero muchas veces se estiran. O sea, hoy todavía están entrando dólares de la cosecha. Si viaja en avión, ve todos estos gusanos blancos que son la retención de soja, ¿no es cierto? Son los silobolsa. Y bueno, todo eso es la manera que tienen los productores de no desprenderse de la soja en forma inmediata, ni del maíz ni del trigo. Lo van esperando, y entonces hoy ya entra durante todo el año, pero fundamentalmente en el segundo trimestre. Pero por lo que usted sabe, la soja, lo que significa la soja en la economía del país, en la recaudación. Es importante por la recaudación y por la abundancia de dólares. No es importante por la actividad económica. La actividad económica nos está golpeando mucho más Brasil que lo de la soja, porque gran parte de la industria nuestra depende de Brasil. La automotriz, la metalmecánica, la siderúrgica, vende mucho a Brasil, y Brasil ha frenado su crecimiento y está frenando sus importaciones, inclusive está trabando las importaciones de Argentina, de galletitas, de golosinas, de muchas cosas. Entonces eso va a afectar más la actividad económica, por eso la suspensión de empleados en alpargatas, la casi suspensión en Fiat, los problemas que tienen. No, pero lo de Fiat pasó, ¿eh? Sí, pero pasó porque se llamó... Y lo de alpargatas aclararon que era completamente estacional. Sí, pero bueno, sabemos que no. Sabemos que eso se disimuló por una presión política. Lo cierto es que la industria automotriz está teniendo problemas porque se está colapsando la venta a Brasil. Me gustaría hacerle escuchar, son breves intervenciones de varias personas que tienen que ver con la economía, y usted entrega su punto de vista, Javier. ¿Le parece bien? Muy bien. Empiezo por Mendiguren. La Argentina no está blindada de una crisis. Es cierto que estamos acudiendo a una crisis donde en los países desarrollados nadie puede prever su profundidad y su duración. Cuando estos mercados dejan de demandar, primero necesitan colocar sus productos. No son compradores, son vendedores. Y segundo también que los países que les proveen a estos mercados encuentran producciones que en algún lado tienen que colocar. Primer tema. Segundo, cuando cae estos niveles de demanda, caen los precios que para nosotros fueron muy importantes, que son los precios de los commodities y de las materias primas, que han tenido un rol importantísimo en nuestros términos de intercambio. Si Brasil deja de crecer, tanto por su mercado interno, porque no puede colocar sus exportaciones, bueno, como le decía recién, nos mira a nosotros y lo tenemos aquí a un paso, ¿no?
escuchado este audio de Mendiguren, pero está más o menos en línea con lo que usted decía. Perfectamente. Sí. Jorge Castro ha mencionado que, según su punto de vista, la economía argentina está extraordinariamente fortalecida. No sé si lo quiere escuchar o conoce ya esas. Conozco un poco su argumento. Yo coincido con que la economía argentina está bien en el mediano plazo. En el corto plazo vamos a tener algún problema. En el mediano plazo nos conviene que Brasil devalúe, porque significa que Brasil, que estaba creciendo al 7,5, ahora va a crecer mucho menos, está creciendo a menos de la mitad, va a volver a crecer en el futuro a partir de esa devaluación, pero nos va a complicar en el interín hasta que nosotros reacomodemos. Víctor Hugo, quiero ser muy claro, a mí no me preocupa el mediano plazo de Argentina, me preocupa que el gobierno no esté tomando algunas medidas como fortalecer la situación fiscal, tratar de frenar la inflación, porque mientras Brasil devalúa, nosotros seguimos apreciando el tipo de cambio. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a un problema si es que no se actúa a tiempo. No quiero ser alarmista, estoy señalando que el gobierno debería estar tomando medidas. Algunos me dirán con toda razón, bueno, va a esperar 2 semanas a las elecciones y cualquiera puede entender este argumento. Entonces, bienvenido que la vaya a tomar dentro de 2 semanas. No necesariamente es enfriar la economía, es controlar mejor algunos subsidios que están yendo a parar a los que más tienen. Usted lo ha comentado, yo también lo he comentado muchas veces. Hay muchos sectores de altos ingresos en la capital federal que estamos siendo subsidiados y eso no se justifica más, sobre todo cuando es importante frenar el consumo energético porque nos está causando un problema muy serio, más allá del ambiental y más allá del tema fiscal, del costo de los subsidios. Entonces yo creo que hay temas que tenemos que realmente encarar, frenar la inflación, reacomodar los números fiscales y meternos en la cabeza que viene un año más complicado, donde no vamos a poder crecer al mismo ritmo, donde vamos a tener problemas fiscales, el Banco Central ya ha financiado demasiado al Tesoro, usando reservas o simplemente emisión monetaria o llamadas ganancias que ya no son tales. Entonces hay ciertos temas que merecerían un poquito más de ocupación, no de preocupación, pero sí de ocupación. Quisiera hablar con Javier González Fraga de la devaluación, si es necesaria, si no, si se puede llevar todo adelante sin devaluar, y también sobre el presupuesto. Empiezo por el dólar. ¿Está en un lugar irreal el dólar? Claramente el mercado lo pondría más arriba. A mí no me gusta hablar de irreal o no, porque cuando uno tiene 50.000 millones de dólares lo pone donde quiere, y yo respeto eso. Es un jugador no solamente importante, preponderante en el mercado y el Banco Central, y lo pone donde quiere. Pero claramente las señales de mercado le están diciendo que debería estar más arriba, porque todo el resto de los países que nos rodean, hasta Uruguay, ha devaluado un 10% su moneda en las últimas semanas. Chile lo hizo, y Brasil, el más importante de todos, lo hizo en casi un 25%. Entonces yo creo que sí, que debería estar más arriba, pero yo creo que es un error solo devaluar, y esto lo advertimos hace un par de meses cuando estuvimos juntos, porque devaluar en un contexto de una inflación del 20 y pico por ciento, no voy a discutir si es 20, 25, lo que sea, pero claramente mucho más que lo que dice el INDEC, es peligroso, porque es empezar una carrera entre salarios, precios y tipo de cambio. Entonces, solo devaluar no estoy de acuerdo. Lo que sí podría hacerse es crear una política para frenar la inflación, reacomodar las cuentas fiscales y en ese contexto acelerar el ritmo de devaluación. Pero observemos, Víctor Hugo, que ya la tasa de interés, que estaba cerca del 10, pasó al 13%. Quiere decir de que hay algo que está pasando en el mercado con la huida de capitales y las perspectivas a corto plazo. ¿Cómo se evita la inflación? ¿Cuál es el podio de medidas que, supongamos usted el ministro de Economía o vicepresidente con intervención fuerte en la economía? ¿Cuáles son los elementos así básicos? Miren, hay que hacer estas 3 cosas o 2 para... Sí. Primero, reconocerla, porque no se puede eliminar un problema que no se reconoce. Segundo, manejar las expectativas. A partir de que admito que tengo una inflación, o sea, está el 20, 21, decir, bueno, quiero que sea el 15 el año que viene y voy a hacer una política monetaria, fiscal, de tarifas y cambiaria consistente con el 15. De esa manera usted empieza a manejar las expectativas. Hoy hay anarquía de expectativas. La inflación, el gobierno no habla y por lo tanto el sector privado salarial tiene una idea, el empresario otra, el consumidor otra. Hay que coordinar expectativas y bajarla. Esta es la manera no recesiva de bajar la inflación. Las viejas recetas eran subir la tasa de interés. Yo no estoy de acuerdo con esas. Estuve en contra de todas estas recetas durante 40 años. Entonces sí creo que hay que hacer eso. Y después reordenar las cuentas fiscales, porque hay una explosión de subsidios producto del congelamiento de tarifas y de la creciente dependencia de energía importada. Eso genera un costo fiscal enorme que crece exponencialmente. Está creciendo al 50% los subsidios energéticos por año, y tenemos que frenar eso de alguna manera. Ahora la clase media, si hay aumentos de tarifas... No, es que tienen que ser para la clase más alta.
Eso es categórico. ¿Eso es fácil discriminarlo? Es muy fácil, es muy fácil. Yo creo que por A mí varios... me alarma saber lo que pago yo de gas, ahora perdí de vista porque no manejo los números de mi casa, pero sé que alguna vez me dijeron la cifra y no lo podía creer sabiendo lo que paga por una garrafa. Yo le digo lo que pago yo. Pago 17 pesos mensuales de gas y 33 pesos bimestrales de electricidad. Entonces, entiendo lo que hablo. Podría pagar 10 veces eso. Claro. Debería pagar 10 veces eso. Sí, ¿y por qué lo hace el gobierno así? Porque no debe ser por una cosa perversa, ¿no? Yo creo que hace muchos años que ya en la época de la Baña se le propuso hacer esto y Néstor Kirchner no lo quiso hacer. Es parte de un manejo con las prestadoras de electricidad. En este tema yo no tengo sospechas. En el tema del transporte y algo que dijo Sobrero el otro día, sí, yo creo que este esquema de subsidiar al transporte en trenes y a los colectivos es una cosa muy oscura, muy poco transparente, no hay contabilidades creíbles y ahí hay, sospecho, unos retornos para una financiación espuria de la política, lo insinuó Sobrero cuando salió de la cárcel el otro día. Entonces yo creo que esos temas, sí, en la electricidad y en los combustibles no me consta para nada, pero yo creo que el tema de subsidios es uno de los temas más preocupantes de la situación económica hoy. Está bien, pero se imagina el día que dejen de subsidiar, por ejemplo, el boleto de tren y un trabajador tenga que pagar 4 pesos. ¿Y quién le paga el sueldo de acuerdo a lo que cuesta el ida y vuelta todos los días de ese trabajador que viene del conurbano? ¿Las empresas están dispuestas a pagar 8.000 pesos por mes de sueldo? Víctor Hugo, en Tucumán hoy el boleto mínimo ya es 2.80. En Rosario desde la semana pasada es 2.50 y acá sigue siendo 1,10 pesos. O sea, no tenemos claro por qué los porteños tenemos beneficios que no tienen otras ciudades más pobres. En segundo lugar, nosotros venimos proponiendo que conjuntamente con la tarjeta con la cual se cobra la asignación universal por hijo y reconociendo la necesidad de las familias más necesitadas, además de plata, se puede cargar ahí viajes y se paga con eso. O sea, yo estoy muy de acuerdo en subsidiar el pasaje del obrero, del estudiante, del jubilado y del que está catalogado como que vive en una familia necesitada. Todos ellos deberíamos subsidiarlo como es en todas partes del mundo. Bueno, el SUBE creo que va a tener precisiones para... Claro, deberíamos avanzar a un subsidio a la demanda. No puede ser que por subsidiar al necesitado estemos subsidiando al que vive en Belgrano y viene pagando, a veces ni siquiera pagando porque nadie te pide el boleto, no sé si es 1 peso o 90 centavos. O sea, tenemos que empezar a cuidar esos fondos porque ya estamos cerca de los 100.000 millones de pesos en subsidios. 100.000 millones de pesos en subsidios es más del 4% del producto. ¿Sabe cuánto se gasta en la asignación universal por hijo? 6.000. Le estoy hablando de subsidios que son 15 veces más que la asignación universal por hijo. ¿Cuánto mejor sería triplicar la asignación universal por hijo, pero evitar que una parte de los subsidios vayan a las familias más ricas? Me deja pensando y naturalmente sin respuesta a eso, ya esas continuidades hay que hacerlas entre especialistas, pero nos encanta escucharlo. Quiero que preste atención a Roberto Feletti, viceministro de Economía, cuando dice algo del presupuesto. Yo tengo la expectativa favorable de que el presupuesto sea tratado y aprobado. Pensemos que el 23 de octubre se elige presidente y sería muy bueno para el gobierno que asuma el 10 de diciembre, cualquiera sea él, que inicie su primer mandato con un presupuesto aprobado conforme a los cánones constitucionales. ¿Qué le parece? Muy bien, me parece bárbaro. Entonces, si tiene tanto interés por el presupuesto, que eliminen los superpoderes y que pongan metas realistas, porque el presupuesto es letra escrita. Después el jefe de gabinete puede reasignar las partidas como quiere y como está subestimando el crecimiento y la inflación, los mayores recursos que va a cobrar le van a generar una capacidad discrecional. Yo estoy muy de acuerdo con lo que se dice y creo que la oposición debería tratar el presupuesto, darle el quórum, pero remarcar que no podemos aprobar o convalidar metas que claramente están destinados a que el gobierno tenga mayor capacidad discrecional en el gasto. ¿Se me escapa algún tema de los muy vigentes para preguntarle, Javier? No, yo creo que estos son los temas de hoy. Esperemos que después de las elecciones, cualquiera sea el resultado, se empiecen a hacer los ajustes que necesitamos, que no son ajustes recesivos, insisto, son los deberes que hay que hacer para devolver de competitividad a nuestra industria, sobre todo en el contexto con Brasil, y empezar a mirar mejor cómo gastamos los subsidios, que creo que hay muchos excesos en eso. Le agradezco como siempre, Javier. Gracias, Víctor Hugo, un abrazo. Javier González Fraga. La mañana con Víctor Hugo.